¿Qué tal? Muy buenas noches. El día de hoy les voy a presentar, eh, pues, una historia relacionada a, pues, mi vida en los últimos años y qué acontecimientos los estuvo acompañando. Mi nombre es Edgar Emiliano. Como anteriormente les había mencionado, me gusta que me digan Emi, y comencemos. Miren, yo del 2001 que nací, a pesar de que era un bebé y no tenía capacidad de decisión, sino hasta los 5 años que pude consumar mi memoria, fui una persona que constantemente siempre estuvo cambiando de escuela. Entonces, eso, siéndoles muy honesto, no me lejos de afectarme, me gustó bastante, porque siempre tuve la oportunidad de conocer gente nueva. Y cuando digo siempre estoy en una escuela nueva, digo, creo que 2 veces, y se me hace mucho, estuve en la misma escuela, nada más que en un grado abajo, entonces no me tocó convivir con los mismos compañeros, o sea, más o menos lo que sí fue una constante es que siempre me encontraba personas completamente distintas a lo que yo había conocido previamente. Y dentro de ese contexto es cuando tenemos el auge de la modernidad líquida, discúlpenme, donde todo el tiempo la capacidad de podernos adaptar se vuelve fundamental. Y si le agregamos algo al contexto nacional que se me hace bien interesante, es la primera vez en la historia en la que un partido distinto al PRI entra al poder, que en este caso fue el PAN. Quitando debates políticos de si fue mejor o fue peor, irrelevante, solamente el hecho de haber tenido la dictadura perfecta por tanto tiempo, haber terminado ya con eso y empezar con un nuevo tipo de gobierno, sin decir mejor o peor, solo poniéndolo en la mesa. Pasemos a la siguiente diapositiva. El llanto por lo virtual y el eco de la crisis. Bueno, yo cuando tenía 8 años, no se me olvida, había visto el tráiler del Halo 3 y yo estaba hypeado a otro nivel. Se me hacía de que, no manches, o sea, no sé, estaba impresionante. A tal punto que tan solo de recordarlo en la escuela me puse a chillar. Pero si nos vamos a qué contexto estaba viviendo el mundo, pues recién estábamos saliendo de la crisis del 2008. Y digo saliendo pensándolo en una mentalidad más global que mexicana, porque pues afortunadamente México en su sistema financiero y en nuestra forma de acomodar el país, no teníamos ningún tipo de inversión en Estados Unidos. Entonces esa caída a nosotros al menos no nos afectó. O sea, sí pudimos mantenernos y blindarnos muy bien. Eso creo que sucedió cuando estaba Calderón en el poder. Y algo que quería agregar es que yo ese Halo 3 no lo pude conseguir en México. Digo, habrá chavos que sí lo consiguieron o posiblemente ustedes ni siquiera estaban en hábito de conciencia, pero pues yo tuve que ir a Estados Unidos a conseguirlo y en ese tiempo, no sé si recuerdan, era muy común que la clase media mexicana se fuera a Estados Unidos a comprar ropa. Hoy eso está lejísimos ya. O sea, ya es de lo más común que tú llegas a una tienda y te encuentras la mejor ropa o van a sacar una nueva liga y no hay tanta diferenciación entre lo que salió en Estados Unidos y en México. Cosa que sí sucede, por ejemplo, si les gustan tendencias europeas o asiáticas, siendo más específicos en Asia, Corea o Japón, que pues sale una película y la película sí sale en Japón y un montón de meses después sale aquí, o los cambios de lenguaje, o sea, es algo que para nosotros ya con Estados Unidos está súper normalizado y es muy eficiente. La siguiente es que en el 2016, cuando yo tenía 15 añotes, me fui para Canadá. Es algo muy interesante y es algo que sí reflexionaba en ese entonces, como justamente cuando yo me fui a Canadá fue cuando Trump entró en el poder. Y entonces yo empezaba a generar mi mentalidad global de aprovechar todos los beneficios que tiene la modernidad en la que tú te puedes ir de tu país y es tan fácil como tramitar una visa que sales cuando antes era poco menos que imposible. Y resulta que en Estados Unidos la figura que entra en el poder fue una que estaba totalmente en contra de cualquier tipo de migración. Entonces, pues muy chistoso. Además de que nos habla de cómo hubo un cambio de paradigma a nivel mundial, porque desde el 2016, digo, yo no sé si estén enterados, pero se los comparto. En Europa, ahora en el 2023 ya van a empezar a pedir visas
para poder entrar a esos países. Antes no necesitabas una visa para ir a Europa, lo único que ocupabas era tu pasaporte, ahora se necesita. Entonces, estamos entrando en una etapa donde la globalización está pasando a un segundo plano, otra vez, sin entrar a debates de si es bueno o malo, si benefició o no benefició, solo poniendo el hecho en la mesa. De ahí, pues les cuento que cuando recién había cumplido 21 añotes, al mes me fui a vivir a Costa Rica. Y esa fue una experiencia muy grata, o sea, estuvo pues muy padre. O sea, tuve la oportunidad de conocer a personajes de distintos contextos, o sea, me tocó conocer, o sea, yo me fui a un proyecto de teca, fui a trabajar en una plantación, para los que no sepan qué es la teca, es una madera preciosa, porque se utiliza para barcos, principalmente cruceros, yates, ya que no junta o no acumula ningún tipo de moho y además es muy buena antiplagas, o sea, genera aceites muy buenos. Entonces, pues yo me fui a vivir para allá, me tocó conocer a muchas personas muy interesantes, entre ellas pues a uno de los productores más grandes de teca. No les cuento la historia porque si nos extendemos más, pero pues ese fue mi contexto a los 21 y justamente en ese periodo en el que yo estaba yéndome, explotan las sillas generativas. Eso estuvo, pues la verdad, loquísimo. O sea, porque, pues piénsenlo, eso fue hace 4 años y hoy ya es bien normalito decir, ah, sí, vamos a usar el chat. Entonces, y para referirnos a cualquier IA, tipo lo que sucede con Bimbo en los bimbuñuelos, que la palabra original es buñuelos, pero Bimbo tiene tal presencia que ya les llamamos bimbuñuelos, y eso mismo hizo ChatGPT con nosotros, y cualquier inteligencia artificial, o sea, nadie dice Gemini, Kimi, Lovable, Notebook, nadie los dice, o sea, todo el mundo dice, ah, sí, el chat, y ya sabemos que nos referimos a inteligencias artificiales. Y por último, me gustaría pues, irnos a mi último tiempo de viaje y como de conexión conmigo mismo, porque pues yo estaba viviendo en Suiza y tuve un trabajo que era muy simple. Nada más tenía que levantarme en las mañanas, tenía que irme al buffet, chambeaba en el buffet, me hacía de comer, súper divertido. Yo la verdad estaba encantado con ese trabajo. Al principio no estaba acostumbrado a algo tan mecánico, pero conforme pasó el tiempo lo aprendí a disfrutar. Entonces, pues fue un año de mucho silencio, mucha paz, mucha calma, aprender otro idioma, o sea, cuando me fui a Canadá aprendí inglés, ahora que me fui a Suiza, pues aprendí alemán. No les voy a decir que llegué al mismo nivel que el inglés, porque, pues a diferencia de cuando me fui a Canadá no tenía clases, pero sí tuve un momento en el que le podía dedicar varios tiempo al alemán y además había muchas personas que afortunadamente no hablaban inglés. Entonces eso me permitió aprender la lengua. Y en ese periodo explotó la guerra de Israel contra Gaza. La verdad, pues dices, ah, otro conflicto, ¿en qué nos afectó a nosotros en México? Posiblemente de no mucho, pero sí nos mostró que, a diferencia de nuestros padres, que no les tocó vivir en conflictos de tales magnitudes, o bueno, sí les tocó, pero no fueron tan fuertes, o sea, fueron cositas que duraron 13 días. Y nosotros tuvimos la guerra de Ucrania, de ahí brincamos a la guerra de Israel. En tiempos más recientes tenemos bombardeos ya propios de Estados Unidos, o sea, sí está habiendo un cambio de paradigma y pues una pérdida de confianza en el dólar. O sea, desde entonces ha estado pues bastante fluctuante porque las personas están perdiendo confianza en el mismo. Entonces, pues estamos viviendo un cambio de sistema completo. Ahí pues les recomiendo un libro muy interesante de un autor que se llama Ray Dalio. Es un economista y dueño de un fondo de inversión. No recuerdo ahorita el nombre del fondo, discúlpenme, pero pues él escribe un libro muy chido que se llama Changing World Order. Entonces, los invito a leerlo. O sea, muchas de las cosas que están sucediendo, él las explica muy bien dentro de su libro y pues nos puede ahí ayudar a darnos cuenta en qué contexto estamos viviendo, porque igual y al vivir en México no nos damos cuenta, pero el día de hoy sí somos parte de una comunidad mundial, nos guste o no nos guste.
O sea, el hecho de que explote una guerra en Ucrania invariablemente nos afecta a nosotros en lo que cuesta poder crecer cultivos, porque no sé si lo sabían, pero Ucrania es de los grandes productores de fertilizantes a nivel mundial. Entonces, que haga falta de ese fertilizante en el mercado global nos afecta aquí en México, nos guste o no. Que eso puede llegar a cambiar o no, no lo sé, no estamos hablando del futuro, solo pongo los hechos como me ha tocado verlos en el presente. Espero se hayan divertido, discúlpenme por los 10 minutos y que tengan una excelente noche, tarde o a la hora que lo estén viendo.